La actitud correcta hacia el camino correcto. ¿Cómo saber si lo que estás haciendo hoy te está llevando al destino, al propósito, al objetivo que tienes en la vida? Sin duda alguna esta pregunta es difícil, es incómoda, pero ¿sabes una cosa? Creo que es necesaria. Si quieres saber más, conocer más, quédate, no te vayas, sigue viendo este video que quiero compartirte para que sirva de motivación, que sirva de inicio para que puedas tomar una decisión, para que puedas reflexionar, analices, revises y puedas ajustar tus decisiones, tus acciones y, por supuesto, modificar el rumbo de esta ruta que probablemente estés llevando a cabo y quizá en este momento no te estés llevando al destino, al objetivo que tienes como prioridad probablemente y como meta quizá en la vida, quizá en tu emprendimiento, quizá en tu negocio, quizá en la universidad. Así es. Quiero comenzar narrándote de manera muy resumida algo que en mi experiencia me sucedió pues ya hace muchos años, fíjate. Todo creo que comienza cuando aún era pequeño, cuando estaba, fíjate, en el proceso de la secundaria, en esa época que todos vivimos. En mi caso, te decía, todo inicia ahí. Había terminado la primaria y esta experiencia había sido extremadamente hermosa, satisfactoria. La primaria para mí fue una época de felicidad, de reencuentro, de reconexión conmigo, con mis sueños, con mis anhelos, con mis propósitos, con las intenciones que yo tenía. Y recuerdo muy bien cómo soñaba, cómo me imaginaba convertido en alguien útil, en un profesional, en una persona que podía ayudar a otros, que inspiraba a otros con lo que hacía, que era un referente, que tenía una trayectoria, que tenía autoridad, que tenía experiencia, que vivía lleno de entusiasmo, de energía, de vitalidad, de salud y disfrutaba la vida, era feliz. Así es, yo recuerdo en cada uno de mis juegos, de mis imaginaciones, y eso me llenaba de una profunda satisfacción. Esa época había quedado atrás. En el pasado habían quedado todos estos sueños. Vino la época de la secundaria, te decía, y ahí comencé, fíjate, a darme cuenta de la circunstancia en la cual me encontraba. Es decir, veía que no teníamos como familia las cosas que otras personas tenían. Veía a mi alrededor y observaba, por ejemplo, a mis vecinos que tenían acceso a algo que nosotros no. Los de al lado, los de enfrente, los de atrás. Y eso empezó a generar en mí reflexión. Empecé a darme cuenta que las condiciones en las cuales estábamos como familia no eran favorables. Y entonces estaba seguro que en algún momento eso nos iba a limitar, eso a mí me iba a detener. Y dije, ¿cómo puedo hacer entonces para poder salir de este entorno, para romper estas circunstancias, para cambiarlas y para poder avanzar? Veía a las personas que vivían ahí en ese pueblo, en esa comunidad, y yo no quería, te soy sincero, yo no quería vivir así. Yo no quería estar en 10, en 15, en 20 años, decía, igual. Y era algo que lo traía aquí en la mente. Entonces, la primera gran decisión, el primer gran paso, el primer gran reto, la primera dificultad, el primer obstáculo que vencí fue enfrentarme a mis propios miedos, a mis propias creencias. Y eso fue todo un desafío porque
cuando pasó este proceso de la secundaria, es decir, de los 12 a los casi 15 años, me tuve que enfrentar a una situación que fue el primer elemento que iba a decidir prácticamente mi futuro. Y me refiero a si continuaba o no estudiando, si seguía o no en ese camino, en esa ruta. Y es que, ¿sabes? Mi padre, yo recuerdo, siempre me dijo, ten una meta en la vida, ten un propósito, ten un sueño, sé ambicioso, ten claridad de lo que quieres lograr. Y para mí estaba muy claro, la única forma de salir de ese entorno, de romper con esas circunstancias, de mejorar mis condiciones, era estudiar. Entonces yo dije, no sé cómo le voy a hacer. Las situaciones, las condiciones, las limitaciones que tiene mi familia son un impedimento para que yo continúe estudiando. Y ahora me enfrento a esta realidad. He terminado la secundaria y yo estaba preocupado, nervioso, pero enfocado, determinado a seguir estudiando. Así que me enfrenté a uno de los mayores miedos que he podido romper, fíjate. Confiar en mí, ser determinado, tomar decisiones y enfrentar la adversidad con decisión, con determinación. Así que me alejé de mi familia, me fui 365 días, un año completo. Me fui a dar un servicio social fuera de mi comunidad, fuera de mi pueblo, alejado de mi familia. Y eso para mí, fíjate, mis 14 años, de 14 para 15 años, fue un tema emocional, fue un tema que me dolió mucho, me costó mucho trabajo. Yo estaba muy apegado a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mi casa, a mi contexto, a mi entorno. Pero tenía también algo muy claro. Si no lo hacía, estaba condenado a quedarme y a vivir como mis compañeros que yo recuerdo en la escuela primaria tenía compañeros que habían repetido 1, 2, 3, hasta 4 años. Era increíble, pero si yo tenía 6 años había compañeros que ya tenían 10. Y esos, al cabo de la secundaria, cuando yo terminé la secundaria, ya tenían pues 17, 18 años. Yo tenía 14. Entonces ya estaban casados, incluso algunos ya tenían familia. Y yo volteaba a ver y dije, yo no quiero vivir así. Yo no quiero quedarme en este pueblo, en estas circunstancias. Yo no quiero vivir de esta manera. Y es que las palabras de mi padre siempre las estuve meditando y se quedaron grabadas en mi subconsciente. Entonces me dijo, quiero que salgas, quiero que te prepares, quiero que estudies, quiero que vivas otra vida. No quiero que vivas como yo. No quiero que estés condenado a quedarte aquí en el pueblo. Sal, ve, prepárate, triunfa y regresa, pero más preparado, regresa de otra forma, ya no de esta manera. Así que el primer gran reto, el primer gran desafío fue eso, romper las barreras del miedo que me paralizaban, enfrentarme a desprenderme del apego a mi mamá, el apego a papá, el apego a la casa, a las cosas, y empezar a comportarme, empezar a pensar, empezar a vivir de manera independiente a mis 14 años. Y eso, sin duda alguna, representó una gran madurez, una transformación. Porque cuando regresé, después de ese año, el haber enfrentado este miedo una y otra vez, no fue fácil, fue sumamente complicado. Sin embargo, cuando regresé de esa experiencia, me vi transformado y volteé a ver a mi alrededor y me di cuenta de todos mis compañeros. Y para algunos, el tiempo no había cambiado. Para muchos, sus circunstancias habían sí cambiado, pero de forma contraria, es decir, no estaba para nada agradable lo que estaban viviendo. Tenían que trabajar en jornales, en el campo, en talleres, de forma independiente, se estaban preparando, estaban en casa ayudando a papá, pero ya tenían su familia, ya tenían que hacerse responsables. Yo dije, wow, cómo cambiaron las cosas en tan solo un año. Así que el principio de este gran cambio, el principio de esta transformación, y esto que te dije al principio de este video, es el inicio
de un cambio cuando se toma una decisión, cuando con determinación se enfrentan los desafíos que están enfrente. Sin duda alguna, eso genera un crecimiento, eso genera una avalancha de oportunidades cuando se va avanzando a pesar de lo difícil que pudiera representar esa perspectiva, esa circunstancia adversa que está enfrente de nosotros. Nada dura para siempre, y por más difícil que sea el camino, en algún punto, en algún momento va a mejorar. Así que deseo que esta experiencia te invite, te motive, te sirva para comenzar a reflexionar, a pensar, a analizar, a tomar decisiones, a hacer apuntes y redireccionar la ruta que has elegido. Si las circunstancias en este momento no te favorecen, no te gustan, no estás de acuerdo, probablemente tengas que tomar decisiones, probablemente tengas que enfrentarte a algo que no te guste en este momento, que sea difícil, pero que es necesario para lograrlo. Espero te haya gustado esta información, te sirva sobre todo, y me compartas un comentario. Me encantaría de verdad leerte. Para mí es muy importante conocer todo. Te mando un fuerte abrazo.